Ojo con esto, bienvenidos a un nuevo podcast de Argos, una iniciativa de la Asociación Civil Consorcio de Justicia y Alternos para darle visibilidad a los observatorios. Tenemos a nuestra coordinadora general, Diana Camacaro, aquí con nosotros. Gracias, Oscar. Bueno, feliz de estar en casa y de que hayamos culminado con éxito este 2022 y con muchas expectativas para el 2023. Así es, para quienes están uniéndose a nuestro podcast, esto fue una iniciativa que comenzamos a mediados de este año para darle visibilidad a esas organizaciones de la sociedad civil que están investigando y sacando cifras de lo que ocurre en cualquier entorno de nuestro territorio nacional a raíz de la desinformación que hay, la falta de cifras oficiales y la opacidad de este gobierno. La sociedad civil ha llenado este vacío, ¿no es así? Sí, correcto. Para nadie es un secreto que pues en Venezuela hay una gran opacidad institucionalizada además, y vimos esa falla en la que distintas organizaciones de la sociedad civil ya vienen trabajando durante mucho tiempo, pero vimos que había un factor muy importante, y era que no había como un amalgamiento de estas cifras, ¿no? Eran como muy aisladas. Entonces el venezolano quizás no sentía como certeza a la hora de informarse sobre qué es lo que estaba pasando con respecto a la realidad nacional en muchos ámbitos, ¿no? Y eso ha permeado también en torno a la juventud, porque el hecho de no tener esas cifras de cómo está el país a veces nos hace creer ese mito de que Venezuela se arregló, de que nos han vendido por redes en que, sí, hay un crecimiento económico exponencial, y resulta que no, que eso se refiere a un target muy pequeño en la capital del país y en un área específica en la capital del país, en la que, hemos visto de alguna manera cómo se ha ido creciendo el comercio, por así decirlo, ¿no? Entonces, esa ha sido una de nuestras grandes preocupaciones desde Consorcio de Desarrollo y Justicia, y específicamente con Argos, en la que hemos estado haciendo un trabajo de monitoreo y levantamiento de información para evidenciar, qué está pasando con respecto a la realidad del país en muchos ámbitos, en derechos humanos, migración, temas económicos, educación, la violencia de género, la diversidad sexual, que son cosas que quizás pasan muy por debajo de la mesa y que como no están en los medios públicos, el venezolano quizás deja de hablar. Cuando tú comenzaste con Argos, que estás haciendo el monitoreo de todos estos observatorios, ¿cuáles fueron los observatorios que más te llamaron la atención para incluir en nuestro proyecto? Voy a comenzar por la casa. El proyecto Monitor DESCA, que también lleva Consorcio de Desarrollo y Justicia junto con otros socios, se ha encargado de elevar cifras también diariamente que son de sus propias de su propia autoría, ¿no? Y ellos entrenan además a sus monitores, ¿no? Cómo hacer verdaderamente levantamiento en torno a los DESCA, los derechos económicos, sociales y culturales y ambientales en el país, ¿no? Tienen cifras excelentes, de hecho las pueden visibilizar o visualizar en su página. Se Dice Libertad también tiene una serie de monitoreos relevantes para lo que es la economía del país. El Observatorio también de Migraciones, el Observatorio Venezolano de la Violencia también ofrece cifras importantes sobre cómo están los niveles de violencia en Venezuela. En temas de violencia de género, CEPAS viene haciendo un trabajo importantísimo. Otras organizaciones como por ejemplo Unión Afirmativa, que también visibiliza cómo están los derechos de la comunidad LGBT en Venezuela, entre otros tantos que vienen haciendo un trabajo súper importante para saber cómo está nuestro país. Y en el podcast de Argos, ojo con esto, hemos tratado de darle visibilidad a estos observatorios que están haciendo cosas impresionantes con las cifras y con levantar cifras en el territorio nacional, como por ejemplo empezamos con Mariana Romero, que levanta cifras sobre los defensores de derechos humanos y lo que están haciendo los defensores, cómo son perseguidos. Además, seguimos con Fernando Fernández, no se pierdan ese podcast también, que él investiga todo lo que tiene que ver con derechos humanos y tiene un proyecto
interesantísimo de levantamiento de información sobre derechos indígenas. Comunidades indígenas, comunidades correcto, y pueblos indígenas, que es un tema que también nos sensibiliza mucho a nosotros en el consorcio. También entrevistamos Teresa Rodríguez de Equilibrio en Sende, como no olvidarme de ella. Muy interesante lo que están haciendo y estamos aliados con ellos para los talleres que vamos a hacer. Cuéntanos un poco de estos talleres que vamos a realizar desde Argos. Sí, obviamente para hacer un trabajo de investigación se requieren herramientas. Una de las principales preocupaciones que teníamos con Argos es que quizás existe levantamiento de cifras, pero no una manera efectiva de difusión, ¿no? Entonces, a través de esta alianza con Equilibrium Sende, que tienen un trabajo importantísimo no solamente en Venezuela, sino en Latinoamérica, estamos desarrollando unos talleres de periodismo de data, específicamente para, bueno, que ellos se encarguen de brindarle herramientas no solamente a periodistas, sino a investigadores sociales, a diseñadores gráficos, para que entiendan cómo es ese proceso de investigación y puedan aterrizar gráfica y visualmente estos elementos. Entonces ellos se van a encargar más de la parte de ese levantamiento, y el grueso de Argos, el aporte de Argos como tal, va a ser cómo hacemos esta difusión de manera efectiva, ¿no? Que de hecho así fue estructurado en el plano inicial el programa, y bueno, vamos a comenzar, estamos ahorita en el Distrito Capital, comenzamos por el Distrito Capital, y bueno, este año 2023 vamos a estar en otros estados del país, porque consideramos importante que obviamente las cifras no se pueden centralizar solamente en el Distrito Capital. También hay que decirlo, hay organizaciones de la sociedad civil en las regiones del país que también están haciendo un monitoreo importantísimo, que también hay observatorios regionales que también te pueden dar cuenta de cómo es la realidad en nuestras localidades, y que si la realidad nacional pasa desapercibida, la realidad dentro de nuestras regiones aún más. Es importante resaltar eso. Nosotros dentro del proyecto no teníamos contemplado hacer entrevistas a diferentes personas que hacen observatorios fuera del podcast, pero lo vimos necesario. Correcto. Con estos micros que hemos lanzado, donde entrevistamos, por ejemplo, a Carlota Salazar, que tenía un observatorio dentro de Anzoátegui. También entrevistamos a Nancy Arellano en Lima, Perú, cuando fuimos a la Asamblea General de la OEA, porque ella lleva ya también un observatorio de migrantes venezolanos que están llegando a Perú. El tema de la migración es sorprendente, muy triste. Tenemos un éxodo sin precedentes. Y hago el énfasis porque de verdad que ha sido doloroso ver a tantos venezolanos salir del país, pero son una fuerza que no va a detenerse. La migración va a continuar el año que viene, según lo que hemos visto nosotros. De toda la gente que ha venido aquí, todos hablan de la migración, y es algo con lo que los venezolanos que estamos aquí tenemos que vivir, pues, que se nos van. De hecho, ahora que tocas el tema de la migración, en Argos este año específicamente estuvimos muy pendientes de cómo iba avanzando el tema migratorio venezolano, el éxodo venezolano, porque cuando estábamos desarrollando nuestros monitoreos, la plataforma regional para migrantes, ¿no? Actualizó las cifras del éxodo venezolano, convirtiéndose en el principal del mundo, en el más preocupante a nivel mundial, a pesar de que tenemos un conflicto, por ejemplo, entre Rusia y Ucrania, y muchos conflictos armados, por ejemplo, en Medio Oriente. El de Venezuela se ha convertido en una preocupación mundial. No hay parte del mundo en donde no haya parte de nuestro éxodo venezolano, y es una preocupación porque no es una migración preparada y que se va con ciertos y determinados derechos, ¿no? Sino que eso ha propiciado que, por ejemplo, nuestras mujeres sean víctimas de trata de blancas, que nuestros niños, eso fue otro aspecto importantísimo que trabajamos en Argos durante estos meses, cómo estaba la situación y los derechos de nuestros niños dentro y fuera de Venezuela, ¿no? Niños en situación de abandono que pues caen en condiciones de explotación o de abuso sexual, por ejemplo, y eso son realidades que pasan muy desapercibidas, muy por debajo de la mesa, ¿no? Y eso se da porque, bueno, específicamente porque son niños que son dejados atrás con cuidadores que no se saben qué condiciones de cuidado se dejan debido a la migración venezolana. Entonces,
tiene mucha tela que cortar, y por eso este año, en este 2022 específicamente, dedicamos a hacer un monitoreo bien importante allí. Sí, creo que es importantísimo porque en este último año hemos visto en las noticias, sobre todo, un incremento de estos temas de violencia contra niños, asesinatos, o sea, cosas horribles. Y hay pocas organizaciones que están levantando esas cifras. O sea, nosotros hemos querido, lo hemos discutido incluso, de hacer un programa o hacer algo sobre esto, pero no hemos conseguido las cifras necesarias para soportar o para apoyar, no apoyar, sino demostrar, visibilizar este problema. Y está continuando, y parte de eso es parte de la migración, sin duda. Sí, y que además esto da, el hecho de no tener cifras, lamentablemente permite mucho a la especulación, ¿no? Sí. El será verdad, no será verdad, cómo sé si esta información es verídica. Eso es algo que también trabajamos en Argos este año, sobre cómo detectar los fake news, porque de nada me sirve a mí recopilar la información y los datos que los observatorios y las organizaciones de la sociedad civil han estado trabajando, si de repente el venezolano, quien nos está viendo a través de nuestras redes sociales, a través de la plataforma de Alternos o de Consorcio de Desarrollo y Justicia, no sienten quizás la confianza de que esas cifras sean verdaderas, ¿no? Entonces, a través de nuestras redes sociales estuvimos como que educando un poco de cómo detectar qué son fake news, ¿no? Y la importancia de saber de dónde proviene la fuente, para que el venezolano recupere también la confianza de alguna manera en esa información que las organizaciones de la sociedad civil le suministran, ¿no? Que a veces, y creo que eso es algo que podemos conversar, de ¿cómo hacemos que nuestras organizaciones quizás cuando elevan estas cifras sean un poco más transparentes, ¿no? En la metodología en la que recaban los datos, quiénes están detrás de esas metodologías de investigación, si hay gente que verdaderamente sepa de metodología de investigación a la hora de recaudar estas cifras, ¿no? Sí, parte del proyecto lo que hemos querido también es educar a los observatorios, buscar la información, hacer la investigación como tal. Hemos visto en estos últimos meses que es muy preocupante por toda la crisis económica mundial que hay y la crisis de que ese dinero no se está invirtiendo en la sociedad civil o en organizaciones como observatorios. La calidad de las investigaciones ha bajado, ha reducido, y eso es un tema que nos preocupa, porque si no tenemos información del Estado y si no hay nadie en los observatorios haciendo una buena investigación, ¿cómo vamos a saber las cifras para poder rescatar el país, para poder ser un país mejor? Eso creo que es algo que le interesa a las políticas públicas del gobierno, a los inversionistas privados que quieren invertir en el país, y a la sociedad en general. Porque sin esos tres factores no podemos avanzar. Y necesitamos cifras factibles, creíbles, para poder hacer políticas públicas para la sociedad. Es que en Venezuela hay tantas cosas que abordar, y que si tú no tienes evidentemente ese cimiento de las cifras, de cómo estamos realmente, que yo estoy segura, quizás y sería algo arriesgado decirlo, pero yo estoy segura que sí se tienen esas cifras, pero no se publican, ¿no? Pero eso sigue siendo parte del problema, porque entonces no te permite como ciudadano entender cuál es tu realidad, ¿no? Planificar. Y planificarte, por supuesto. Entonces, además no sabes en qué se están invirtiendo los recursos, y verdaderamente hay una preocupación por elaborar políticas públicas que apaleen esa realidad. Nosotros de verdad queremos agradecer a toda la familia de Argos. Ha sido un proyecto muy interesante de llevar a cabo, comenzando contigo, Diana Camacaro, María Isabel, Stephanie, Andrés, Yelitza, Naudi, y claro, Beatriz Navas, que nos apoyan tanto. Majo, nuestra querida Majo, María José, que también aporta muchísimo. Toda la gente del consorcio, sí, toda la gente del consorcio también, Auristela Longa, Ladies, bueno, mira, podemos nombrar a todo el mundo, Ricardo Racini, claro, todo la familia de consorcio. De Alternos. Sí. Sí, realmente, bueno, los esfuerzos quizás a veces parece que es muy pequeño. Argos, este proyecto aspiramos que siga creciendo, que verdaderamente podamos cumplir con ese objetivo
que tenemos, esa misión que de verdad hemos venido construyendo desde el 2022 y que ha sido como un norte bien importante, que es elevar cifras para los ciudadanos venezolanos, que se mantengan verdaderamente informados en un país donde la opacidad se ha hecho parte de una política pública y en la que quizás ese derecho a estar informado no ha sido tan eficaz. Bueno, para nosotros es una misión seguir creciendo, seguir abordando nuevos puntos de enfoque para comprender a la sociedad venezolana y cómo estamos, y que se pueda el día de mañana, que Argos en sus investigaciones el día de mañana pueda aportar al fortalecimiento de organizaciones sociales, de organizaciones civiles, humanitarias, y que pueda también aportar al desarrollo político y social del país a través de políticas públicas. Y bueno, y eso también requiere de ese apoyo internacional, de esos amigos de Venezuela que tenemos. Queremos agradecer también a la Embajada de Suiza, que nos ha apoyado con este proyecto, el embajador Jörg Sprecher. Queremos que su esposo, Rubén, venga, que también es periodista, que venga y nos apoye también con algún tallercito para nosotros. La Embajada de Suiza siempre ha sido un aliado para estos tipos de proyectos, para visibilizar, y bueno, queremos agradecer también a todo el equipo de la Embajada de Suiza. Sí, claro que sí. Bueno, encantados de tener este apoyo, y estamos seguros de que en el 2023 vamos a seguir con ojo con esto. Ojo con esto, no se lo pierdan y vean todos nuestros podcasts anteriores, que son importantes, con cifras interesantes, y pendientes de nuestras redes sociales también, para que el próximo año las cosas que vamos a traerles van a ser muy interesantes.